En la nueva Oasis, florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos. Federico Nietzsche, 1888. Tengo en mis manos una copa. A esta hora obviamente no puedo llenarla de vino. La voy a llenar de algo que es tan embriagante como el vino. La voy a llenar de agua. Tengo en mis manos ahora una copa de agua. Esa agua que cada vez que abrimos las llaves de nuestras cocinas, de nuestras casas, o prendemos la ducha, creemos que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Pero el agua no siempre ha estado ahí. Solo desde hace muy poco, el agua llega directamente a nuestros hogares. Hasta el siglo XIX había que ir a pozos y fontanas a buscar el agua. Todavía hoy hay miles de personas que en África recorren cientos de kilómetros para ir a buscarla todos los días. Al mirar al fondo de esta copa de agua, veo a una niña africana que no puede ir al colegio, pues su tarea es todos los días, todas las mañanas, recorrer los decenas de kilómetros que separan su hogar de una fuente de agua. Ella es una agüista que nos recuerda que el agua es un milagro. No siempre el agua ha estado ahí. Combinación de moléculas de oxígeno e hidrógeno que en la danza del origen del universo se encontraron para engendrar lo que los científicos llaman H2O, que es la fuente y el origen de toda la vida. No tenemos la certeza de que el agua siempre estará ahí, disponible. Cuando el agua escasea, recién nos damos cuenta de que es oro puro. Levanto mi copa de agua y en su transparencia veo el rostro de los que la beben con ansiedad en el desierto. Veo a los aguadores, veo a las lavanderas lavando su ropa en algún río, veo a los barqueros cruzando el agua de orilla a orilla, veo a gente bañándose, veo a gente haciendo abluciones, veo a 1.700 millones de habitantes que no tienen hoy agua en el mundo. Agua para nacer, agua de nuestro propio cuerpo, puesto que somos agua. Agua para viajar, agua para morir, agua que avistamos como fata morgana en el oasis, agua para que el desierto florezca. Quien beba de esta agua no tendrá más sed. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibadunda, padelada badaba, tibadunda, padelada badaba, tibadunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão
minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Tibadunda, patela da badaba, tibadunda, patela da badaba, tibadunda. Agua de beber, camará, agua de beber, agua de beber. Agua de beber, un tema de Tom Jobim, interpretada por Astrud Gilberto. Del agua al agua viajaremos hoy día desde el desierto Florece, en Oasis. Haremos un informe sobre el agua. Tengo, de hecho, en mis manos un informe sobre el agua. Pero el que hace el informe no es un científico experto en aguas, no es un agüista, es un poeta, Gonzalo Rojas, que dijo: desde hace 90 años ando en las aguas, vivo de ellas, muero de ellas. Las amnióticas ciegas, 9 meses 10.000. Las mágicas, a lo largo de esas infancias que no terminan nunca. Las diamantinas, las secretas, rigor y frenesí. Las obsesas, las ásperas, cuadernas, chumaceras. Las precipicias, las vaticinias, las convulsas. Todo ese río, en fin, que somos todos, y por lo visto el mar, que también somos todos. Me piden que entre en el oleaje de la prosa, y digo: ¿qué es el agua? Todas las aguas. Que las diga de veras, no lo sé. ¿Átomos o subátomos? ¿Materia diáfana? ¿Número pitagórico? ¿Impaciencia memoriosa? Dice Gonzalo Rojas en este su informe sobre el agua, que está incluido en un bellísimo libro de Gonzalo Rojas, editado hace unos años atrás y que tengo aquí en mis manos, y que quienes me ven a través de otrocanal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream, el libro se llama Del agua, de Gonzalo Rojas, publicado en abril de 2007. Está lleno de fotos de aguas, de ríos, de aguas de mares. Viene con una hermosa dedicatoria, Gonzalo Rojas: ahí vamos, agua. Y aquí vamos con el agua. Y vamos a partir primero hablando del agua cuando es muy poquita, cuando simplemente es una gota de agua. Porque el agua puede ser tan escasa y tan fundamental, por ejemplo, en el desierto, como también puede ser diluvio. El agua puede ser gota que da vida y puede ser diluvio que arrasa, tsunami que devasta. En un bellísimo cuento del escritor mexicano Juan Rulfo, para mí el más grande de todos los escritores latinoamericanos del llamado boom, el cuento se llama Nos han dado la tierra, en el llano en llamas. Cuenta la historia de un grupo de amigos, de campesinos, Faustino, Esteban y el narrador, 4 campesinos, que van caminando después de muchas horas sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada. Se oye el ladrar de los perros, dice el narrador de este cuento. Son esos paisajes desolados, secos del desierto mexicano, ¿no? Y de pronto uno de los personajes, Faustino, no sabemos a dónde van, qué vienen a buscar aquí, dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: puede que sí. Muy mexicano ese. Puede que sí. Pinche cabrón. Porque en este desierto no cae ni una gota de agua. Y de pronto van estos personajes silenciosos, callados, como son todos los personajes de Juan Rulfo. Uno nunca sabe si son muertos o son vivos. De pronto cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora, si se mira al cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros.
Y aquí viene lo maravilloso que quería compartir con ustedes de este cuento. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Cómo será la sequedad de este cuento de Juan Rulfo? Que una gota que cae, además cae por equivocación, se la come inmediatamente la tierra, esa tierra partida, seca, y la desaparece la tierra en su propia sed. O sea, este es el agua escasa, la gota en el desierto. Pero está esa otra agua, la agua que cae a raudales, como la lluvia que cayó anoche, miércoles en Santiago. Una lluvia, por supuesto, bendita. Pero ¿qué pasará si esa lluvia se prolongara por días o por meses? Ahí estaríamos ni más ni menos que ante el diluvio. El diluvio es uno de los mitos más antiguos de la humanidad, y lo más sorprendente es que nosotros creemos que el diluvio viene del Antiguo Testamento, es decir, del mundo hebreo. Sin embargo, en el siglo XIX, un arqueólogo, filólogo, experto en literaturas mesopotámicas, descubrió bajo las arenas del desierto unas tablillas de arcilla con un poema extraordinario, más antiguo que la Biblia, el poema de Gilgamesh. No tengo tiempo para contar el argumento de este hermoso poema, podríamos hablar algún día de él en el programa, pero sí quiero decir que realmente se produjo una revuelta en el mundo de los estudios bíblicos cuando se supo que en este poema estaba contado el diluvio y que por lo tanto el diluvio no era una creación original del mundo hebreo del Antiguo Testamento como todos habíamos creído. De hecho, se cuenta la historia de Utnapishtim, un Noé mesopotámico, un hombre que es privilegiado por los dioses para escapar del castigo que ellos tiran sobre la tierra cuando lanzan agua a raudales, agua que devasta, agua que inunda. Utnapishtim va a sobrevivir en un pequeño embarcación, en una especie de arca de Noé, pero en este caso es un arca mesopotámica. Leo un fragmento de este poema, el poema más antiguo de la historia de la humanidad, texto asirio, columna 3 del poema de Gilgamesh, la descripción del diluvio. Cuando por la mañana apareció algo de luz, una nube negra se alzó en el horizonte. En su interior Hadad no cesaba de rugir. Mientras Shulat y Anish iban delante corriendo como portatronos por montes y valles. Erragal, todos son dioses mesopotámicos, arranca los postes de los diques celestes y Ninurta avanza derribando las esclusas. Y ahí se lanza la lluvia que cae devastando, inundándolo todo. Pero los mismos dioses llegaron a espantarse del diluvio y retrocediendo subieron al cielo de Anú. Y aquí hay una escena muy impresionante. Se ve a los dioses acurrucados como perros, agazapándose, llenos de terror. Y termina el relato diciendo que fueron 6 días y 7 noches, sopló el viento del diluvio, la tempestad arrasó sobre la tierra. Bien, estábamos diciendo entonces que el agua puede ser la fuente de la vida. De hecho, al origen de la humanidad, cuando todavía ni siquiera planeaba la posibilidad de la existencia del hombre, estamos hablando hace 2000 millones de años, en el principio del eón protocerozoico, el peligroso oxígeno se acumuló en la atmósfera como resultado de la fotosíntesis bacteriana y al fondo del agua, afuera eran puros volcanes, movimiento terrestre convulso, aparece la primera forma de vida, la más básica, la bacteria. Y así como nosotros mismos venimos del agua, del líquido amniótico de nuestra madre, nuestra especie viene del agua, son las bacterias que nos dan vida. Estamos hablando del agua, estamos yendo del agua al agua. Y entre las aguas que yo más amo está el agua del río. Y por eso le digo siempre al río, sí, tú sabes, sí, porque el río sabe. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Free fall, flow, river flow
goes. Breathe underwater till the end. Yes, the river knows. Please believe me, if you don't need me, I'm going, but I need a little time. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Please believe me, the river told me, very softly, want you to hold me. I'm going, but I need a little time. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Por favor, créeme. El río me dijo muy suavemente, quiero que me abraces. Libre caudal cayendo, caudal de río sigue y sigue, respira bajo el agua hasta el final. Libre caudal, caudal de río sigue y sigue, respira bajo el agua hasta el final. Sí, el río sabe. Y The Doors, Jim Morrison tiene toda la razón, y eso lo han sabido todas las culturas milenarias. El río sabe. Por eso, en la novela Siddhartha de Hermann Hesse hay una escena memorable. Hay un personaje que es el barquero que cruza el río, que termina siendo el verdadero maestro de Siddhartha, que ha tenido la suerte de conocer a maestros como Buda, a grandes, digamos, místicos. Sin embargo, el verdadero maestro, el que le va a enseñar la clave de la vida, va a ser el que conoce el río. Porque el que mira el río, y Siddhartha va a terminar mirando el río, descubriendo ahí el verdadero secreto del misterio de la existencia, el que está en contacto con el río está en contacto con el fluir, y el fluir es, al parecer, el fondo, la verdad, la esencia de lo que somos como seres vivos. Por eso, Heráclito el Oscuro, el primer filósofo, prefilósofo, protofilósofo, como se lo quiera llamar, presocrático, dijo: nadie se baña dos veces en el mismo río. Detrás de esa expresión tan simple está la idea de que la existencia es cambio permanente. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el ser humano, en lo más recóndito de su ser, comparte el destino del agua que fluye. Un ser totalmente entregado al agua es un ser en continuo movimiento. Muere cada minuto, parte de su esencia está en constante destrucción. Decía justamente, agarrándose la frase de Heráclito, Gastón Bachelard, en un famoso y bello libro, El agua y los sueños. Yo tengo aquí algunas imágenes de río que los que me ven a través de otro canal pueden disfrutarlos. Por ejemplo, este es un río que se llama el río Sandorecer. Tengo también la imagen de un río japonés, el río Yodo. Tengo la imagen o personificación del río Nilo, que está personificado en una figura masculina con pechos de mujer y un gran vientre en señal de fertilidad. Es decir, el río es la suma de los contrarios. Se me vienen encima, me caen encima, llegan a mi orilla todos los ríos. El río Nilo del Gran Egipto, el fértil Nilo. El río Ganges de los hindúes. Uno de los 3 ríos sagrados más importantes del mundo hindú, que dicen que atraviesa las aguas subterráneas y que es donde, en la ciudad de Benarés, miles de peregrinos van a hacer sus abluciones y a sumergirse y a buscar la purificación. Pienso en el río Jordán del Antiguo Testamento, en el río Tigris, bueno, en el Éufrates y el Tíger de Mesopotamia,
el Amazonas y el Orinoco en el origen de nuestra América. Pero hay ríos que son entrañables y que guardo en la memoria. Desde luego, ese río que baja por la mítica ciudad de París. Me refiero al Sena. Y ahí no puedo dejar de recordar a Guillaume de Apollinaire, que en un hermoso poema sobre el Sena dice algo así como faut-il que m'en souvienne, dice, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venant toujours après la peine. Bajo el puente de Mirabeau fluye el Sena y nuestros amores, es preciso recordarlo, la alegría llegaba siempre tras la pena. Llega la noche, suena la hora, los días pasan, yo me quedo. Cogidos de la mano estamos cara a cara, mientras que bajo el puente de nuestros brazos pasa la mansa onda de las eternas miradas. Esta hermosa idea de un puente, de dos personas abrazándose y del río pasando debajo de ellos. ¿Y cómo no recordar otro río más cercano a nosotros? El río de la Plata, el río de nuestros hermanos argentinos, el río fundacional de la ciudad de Buenos Aires. Borges se colocó junto a ese río porque al final las grandes ciudades y todas las civilizaciones, las grandes civilizaciones, han surgido en torno o junto a un río, dijo Borges. Y fue por este río de sueñuera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Vinieron a fundarme la patria. Esa patria que es mía. Los argentinos son patrioteros, ¿no? Y él siente que por ese río de sueñera y barro, ahí nace la fundación. Nosotros también tenemos un río, pero un río que se ha ido secando, un río triste, pero que amamos igual, el río Mapocho, ese río que nace allá arriba en el Maipo, que nace en el maravilloso cajón del Maipo, ¿no? Y que nace puro, que nace a veces caudaloso, pero que se va inexplicablemente secando. Y no hay nada más triste que un río seco. Entonces, pienso, por ejemplo, en todos los ríos que se han ido secando. Pienso en uno, particularmente el río Loa. Tengo en mis manos un bello libro de un fotógrafo, Tomás Munita, Cosecha Perdida, en que hizo un reportaje, en realidad un recorrido poético y fotográfico por un río que se fue muriendo. Y tengo la imagen aquí de la grieta, la herida que se hace en la tierra y en el desierto cuando el río ya no está. Y luego nos vamos enterando de que los atacameños desde la antigüedad vivían, armaban su civilización, su cultura en torno al río, hacían ritos para el río, todavía siguen juntándose, a pesar de que el río se ha ido secando y se ha ido muriendo. El río Loa está muerto, pero el río Loa sigue vivo al interior de las creencias y la cultura de este pueblo sabio que es el pueblo atacameño. Y hablando de ríos no podemos olvidar, por supuesto, cuando Odiseo, perdido y náufrago, llega a la isla de Nausicaa y se encuentra al borde está a punto de morir, puesto que el rey Poseidón, el dios Poseidón, estaba enojadísimo con él. Y Odiseo, la única manera que tiene de salvarse es cruzar un río, en realidad que un río se retire y lo deja pasar. Y hay una escena muy bonita en que Odiseo le habla al río, como si el río fuera un ser vivo, y le dice: óyeme, oh soberano, quien quiera que seas, vengo a ti tan deseado, huyendo del Ponto y de las amenazas del dios Poseidón. Es digno de respeto aún para los inmortales dioses el hombre que se presenta errabundo, como llego ahora a tu corriente y a tus rodillas, después de pasar muchos trabajos. Oh rey, apiádate de mí, ya que me glorio de ser tu suplicante. Así dijo. Enseguida suspendió el río su corriente, apaciguó las olas, mandó la calma delante de sí y salvó a Odiseo en la desembocadura. Ahí tenemos a un río absolutamente vivo, un río divinizado. ¿Y nuestros ríos no son acaso ríos sagrados? Todos los ríos que tenemos en abundancia en Chile, ríos que caen, ríos que por todas partes se derraman, estallan. Y quien ha cantado eso con fuerza es nuestro poeta Raúl Zurita. Raúl Zurita tiene, si lo pueden escuchar alguna vez en vivo, escuchar su voz, a lo mejor la pueden buscar en YouTube, es una fiesta escuchar la voz de Zurita leyendo estos poemas sobre el río. Son poemas delirantes,
poemas en que él le rinde un homenaje en el Canto de los ríos que se aman, al río General Ibáñez, al río Héctor Gassel, al río Baker, al Biobío, al Ayipén. Y dice Zurita en uno de sus cantos a los ríos: como en un sueño, deshecho de amor, mirándolos, fue el amor entonces el que nos lanzó desde el cielo. Comentan las torrentes soplando, arriba del horizonte, haciendo y deshaciendo como la pasión que una vez fue moviendo las cordilleras. Continúan las aguas, siguen los ríos hasta volcarse igual que el Pacífico sobre las cadenas de los Andes. Son humanas las cumbres de estas obsesas montañas. Se larga el cielo azul inmenso, viniéndose tras sus torrentes. Es que sentimos vuestro deseo y fue como ver el mundo espumear contra los roqueríos. Nos repiten los largos ríos del cielo desprendidos, acercándose. Ríos, ríos de Chile, ríos del mundo, ríos del agua. Y pensando en todos esos ríos, los vivos, los muertos, los ríos que algún día tendrán que nacer o renacer, y en torno a mi copa de agua, en este programa Sobre, desde y hacia el agua, nos despedimos hacia una pequeña tanda comercial, una pausa en el oasis en el desierto florece. Estamos rindiéndole un homenaje muy sentido, un elogio, al elemento fundamental de la vida, al agua. Esa agua que creemos que está siempre ahí, porque abrimos la llave y estamos mal acostumbrados, ¿no? Abrimos la llave de nuestros grifos en nuestras casas y aparece el elemento agua. El día que el agua no está, empezamos a preguntarnos recién si acaso el agua no es un milagro. Y el agua es un milagro. Y es tan importante, ha sido tan importante el agua en la historia y en la cultura humana, en la historia de las civilizaciones, que no solamente, como decía en el bloque anterior, las grandes ciudades, las grandes civilizaciones han crecido en torno a grandes ríos. Roma, por ejemplo, es una ciudad de muchas aguas, aparte de su río sagrado, en torno al cual creció, y ahí viene toda la leyenda de Rómulo y Remo, etc. También el mundo mesopotámico, la ciudad de Uruk, Bagdad, toda la fértil región mesopotámica creció en torno a ríos, en el mundo hindú y en nuestras culturas originarias también. Pero el agua está metida en nuestro inconsciente, es un símbolo poderoso y también está metido en nuestro lenguaje. De hecho, uno puede hacer un listado de refranes y de dichos donde se habla de agua. Por ejemplo, agua que no has de beber, déjala correr. O más claro que el agua. O este nada entre dos aguas. O estar con el agua al cuello. O llevar el agua a su propio molino. Hombre al agua. Cuando el río suena, agua lleva, o piedras llevas también dicen. Parecerse como dos gotas de agua. Lo que por agua... No, ahogarse en un vaso de agua, esa es otra, ahogarse en un vaso de agua. O sea, en nuestro propio lenguaje, el agua está metida adentro de las palabras. Y además, en el español, estar con el agua cortada también es un dicho popular bastante gráfico, que me lo recuerda muy bien Cristian, trayendo la sabiduría popular. El agua cortada es grave eso, tener el agua cortada. En el mundo árabe, el agua era muy importante y por eso es que dentro de España, en los patios veíamos esas hermosas, todavía podemos ver cuando vamos al sur de España, las fuentes, todo el sistema de los canales, los regadíos, y las palabras árabes, aljibe, acequia, alberque, alcorque, jofaina. Yo tengo aquí no una jofaina, pero sí un jarro con agua pura. Y si el agua está en el lenguaje, a veces el lenguaje también puede influir en el agua. Ustedes han escuchado probablemente, o lo pueden buscar en internet, las investigaciones de un japonés, Masaru, que descubrió, según él, no sé cuál es la fiabilidad científica de este descubrimiento que se ha comentado muchísimo, sobre los efectos de las palabras que uno pronuncia y la reacción en el agua. O sea, si yo digo, por ejemplo, la palabra amor, quienes me están viendo en otro canal,
van a ver un cristal maravilloso, perfecto, casi una estrella, que se forma adentro del agua. Si en cambio yo digo la palabra odio, ahí se desarma ese cristal y se arma otra figura casi horripilante y monstruosa. No sé si será científicamente cierto esta investigación de Masaru, pero es interesante pensar que detrás de cada palabra hay una energía, que el agua también es energía y que cada vez que decimos una palabra de amor, algo puede florecer en la materia misma. Así como cada vez que decimos una palabra de odio, producimos un efecto energético que se traduce en cristales, en cristalizaciones en el agua y también quizás dentro de nosotros mismos. Y a propósito de japoneses y aguas, en el diario de hoy, en el Mercurio de hoy, leo una noticia feroz. Japón revela que la planta de Fukushima vierte 300 toneladas diarias de agua radiactiva al Pacífico. Es decir, yo hablaba de energía positiva. Imagínense ustedes el efecto sobre nuestro océano Pacífico de la energía radioactiva cargada de destrucción, de odio. Japón mismo fue víctima de una bomba nuclear. 300 toneladas diarias de agua. Es probable, no solamente probable, los vientos, los movimientos de las aguas, el agua es de por sí un elemento dinámico, sobre todo el océano, que esa radioactividad tendrá que llegar a nuestras orillas. Probablemente lo van a negar por muchos años las autoridades hasta que finalmente nos demos cuenta que estamos comiendo en nuestro atún, en nuestros peces, estamos comiendo la muerte creada por el hombre. Es impresionante que el ser humano que viene del agua termine matando el agua. Que el ser humano que ha bebido placenteramente, que se ha nutrido del agua, termine infestando esa agua pura que le ha sido dada como un don. Gabriela Mistral era una amante del agua, llegó a amar tanto el agua, bueno, ella es del Valle del Elqui, un lugar donde el agua escasea. Escribió poemas bellísimos, por ejemplo, uno que se llama Beber, donde dice: recuerdo gestos de criaturas y son gestos de darme el agua. Y va recordando distintos gestos. Por ejemplo, en el Valle de Río Blanco, en donde nace la Concagua, llegué a beber, salté a beber en el fuerte de una cascada que caía crinada y dura y se rompía yerta y blanca. Pegué mi boca al hervidero y me quemaba el agua santa. Y 3 días sangró mi boca de aquel sorbo de la Concagua. Es tan gráfica esta sensación en un lugar seco y desértico, o en un lugar donde el agua cae con tanta energía y fuerza. Cuando yo me meto dentro del agua, la tomo y es como que si el agua me hiciera sangrar la boca. En otro texto maravilloso dentro del libro Materias, hace un elogio del agua en que ella dice: el agua es ágil y no lleva memoria consigo. El agua camina arrodillada, como deben ir allá los ángeles de la reverencia, corriendo hacia el mejor. Aguas claras, aguas limpias, pero también aguas turbulentas. Tendamos un puente sobre aguas turbulentas. When you're weary, feeling small,
Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Like a bridge over troubled water, I will ease your Estamos en un planeta desértico, donde el agua es el bien más preciado. Estamos en el futuro. Estamos adentro de una novela de ciencia ficción. Arrakis es un planeta desértico donde el agua escasea, donde llorar a los muertos es el símbolo de máxima prodigalidad. Paul Atreides es un adolescente marcado por un destino singular. Tiene extraños poderes y está abocado a convertirse en dictador, mesías y mártir. La novela toca por un lado, o por el lado, un escenario que algunos ven como posible. La escasez de agua a nivel planetario, la búsqueda de agua en planetas remotos, la lucha, la pelea y la guerra como siempre ha sido. Esta es la famosa novela Dune o Duna de Frank Herbert. Una novela sobre la que se intentaron hacer varias versiones cinematográficas, todas relativamente fallidas o fracasadas. Fíjense ustedes que esta película fue encomendada en los años 70 al chileno Alejandro Jodorowsky, quien trabajó en el proyecto de convertir la novela Dune, que después se transformaría en una saga de novelas, no todas tan buenas como la primera parte, y trabajó 5 años en la película, ¿no? Invitó a participar en ella a sus llamados 5 samuráis, y estos casi míticos hombres del arte para Jodorowsky eran el actor, director, guionista y productor estadounidense Orson Welles, el pintor surrealista Salvador Dalí, el ilustrador inglés Chris Foss, la banda inglesa de rock Pink Floyd y el artista gráfico y escultor suizo Giger, todos bajo la dirección artística del genial dibujante francés Moebius. ¿Se imaginan ustedes que hubiera logrado Jodorowsky juntar a todos ellos en esta superproducción? Eso es soñar y pensar en grande. Pero el proyecto se atrasó infinidad de veces y ahí quedó en el limbo la película Dune, hasta que en la década de los 80 la hija del productor italiano Dino De Laurentiis convenció a Universal Studios para terminar la película. Y ahí fue donde aparece un gran director de cine, con un lenguaje y un mundo muy propio, un creador de un mundo obsesivo que es David Lynch, que a mí me encanta David Lynch. Y intentó de hacer una película a partir de una novela que es compleja, llena de personajes de niveles, y al final una película de 3 horas que terminó en 2, una película sobrecargada, que tiene momentos interesantes y cuya música y banda sonora estamos escuchando atrás. Y todo tiene que ver con el agua, la escasez de agua. Pero si de ciencia ficción se trata, para mí, las más memorables descripciones futuristas de lo que podría ser un planeta sin agua están en este libro, para mí más que de ciencia ficción, un libro metafísico. Así lo llamó Borges por lo demás. Me refiero a las Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Y vamos primero a un cuento
que es el cuento Ila, el primer cuento probablemente de las crónicas marcianas. Recuerden ustedes que en las crónicas marcianas se describe la llegada de hombres al planeta Marte después de la destrucción del planeta Tierra. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal. Y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y enseguida se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve sobre los que pasaba levemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas metálicas. Es decir, ellos viven a orillas de un mar completamente fósil, un mar que fue pero que ya no es. Y en muchos de estos cuentos de Bradbury asistimos a recorridos y viajes cerca de ríos que se secaron, de mares muertos y desaparecidos. Hay otro hermoso cuento que tiene que ver justamente con la carencia de agua en el planeta Marte. En realidad Marte es casi una metáfora de lo que puede llegar a ser algún día el planeta Tierra. Y me refiero a la Mañana Verde. En la Mañana Verde hay un hombre que se acuclilla junto a un sendero, prepara una cena frugal, escucha el crepitar de las llamas mientras se prepara la comida, y es un hombre que se ha dedicado a lanzar semillas por todo el territorio de Marte que él puede abarcar, esperando que algún día florezcan. Esto me recuerda mucho a un cuento que comentamos alguna vez aquí del hombre que plantaba árboles. Este es un hombre que planta árboles en un futuro yerto, seco y estéril. Y en la parte final del cuento, así como en el cuento de Rulfo que yo les leí al comienzo del programa, de pronto, dice el narrador, lo despertó un golpe muy leve en la frente. El agua le corrió por la nariz hasta los labios. Una gota le cayó en ojo, nublándolo. Otra le estalló en la barbilla. La lluvia, fresca, dulce y tranquila, caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico que sabía encantamientos, estrellas y aire. Arrastraba un polvo de especias y se le movía en la lengua como un raro jerez liviano. Es ni más ni menos que el milagro del agua. Es de nuevo un hombre, como tal vez el primer hombre, me imagino, que se arrodilló cuando encontró el agua y la bebió por primera vez. Esa agua de donde venimos y esa agua a donde vamos. Yo quiero, al ir cerrando este programa, este recorrido que hemos hecho en Oasis, quiero hacer un brindis por esa agua que faltaría o falta tal vez en Marte. Quiero decir que no podemos dejar de tener un gesto de gratitud como lo tuvieron los pueblos originarios hacia este elemento milagroso que damos por sentado todos los días. ¿Cuántos millones de litros de agua se consumen en el mundo? ¿Y cuántos lugares en el planeta padecen hoy una sequía extrema? Es Miguel Hernández, el gran poeta rural español, amigo de Pablo Neruda, quien tiene un poema tremendo, desesperado, donde se describe esta sensación de la desesperación cuando no hay agua, cuando no ha llovido. El silbo de la sequía. ¡Ay, sequía, sequía! Bien me lo decía el almanaque y yo no lo creía. Dan ganas de llorar ver este mundo sin un valle, ni un monte, ni una orilla, donde el rebaño pueda abrir la boca. Desertan los pastores a la muerte, hartos de ver hambrientos sus corderos. No hay señales de hierba en ningún lado. ¡Ay! El cielo está ausente de los campos. Falta Dios, el amor, la gracia, el agua. Falta la madre tierra, el padre cielo. Se desespera el grano bajo el surco, esperando los toques de la lluvia. Quiero enviar un saludo a todos aquellos de nuestro territorio nacional que están viviendo tal vez sequía, aquellos que han visto morir sus campos, aquellos que ven
como el desierto avanza. Y quiero hacer un brindis por el agua. Quiero hacer un brindis por el más milagroso de todos los elementos, el más poderosamente vivo de los elementos. Esa agua que bebemos y que al mismo tiempo nos bebe. Se decía en el Nuevo Testamento de que el famoso episodio de Jesús cuando, incitado por su madre, intenta convertir el agua en vino. Yo me gustaría hacer un milagro al revés. Convertir el vino al agua. O convertir lo que está seco en mojado. Reconvertir todo al agua. Hacer esa alquimia que nos lleve de nuevo a esa agua de donde venimos y a donde vamos. Cuando miro esta copa, al fondo de la copa veo a esa niña que cruza en un pueblo de África decenas de kilómetros todos los días para ir a buscar agua a su pozo y a la fuente. Y también me imagino que ustedes que me están escuchando y están sintiendo el agua dentro y fuera de ustedes, recordarán algún agua deseable, deseada, llamada. Algunas veces amamos un río, nos hemos bañado cuando niños en ellos. Por ejemplo, el maravilloso río Calle Calle en Valdivia. Un río para bañarse, un río que conecta el campo con el mar. Están los ríos tormentosos en los que bajamos y descendemos. Están los ríos que se secan como el río Loa. Y está el río que somos, porque también nosotros somos agua. Agua que fluye, agua que se pierde, agua que se gana. Hay un gran músico que es Federico Händel, quien creó una música del agua. Una música maravillosa que tiene que ver con el río Támesis, tiene que ver con reyes, tiene que ver con ritos, tiene que ver con encuentros, con trompetas, con instrumentos que bajaban por el río cantándole al agua. Y con esta música del agua, con este lujo que nos damos siempre en Oasis de terminar con la música que queremos y que sentimos, levanto mi copa de agua y brindo por toda el agua del mundo. Y pido que haya agua para todos. Y pido que luchemos por el agua. Que no haya guerra de agua, sino paz en las aguas. Paz en el agua del mundo. Paz para todos. Nos encontramos el próximo jueves o repetidamente el domingo a las 11 de la mañana aquí en Oasis o en otro canal.cl en El Desierto Florece.
7 días más, Christian Barken los invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.